Good. La preparamos con Maite, Eugenia, y bueno, las partes que estaban pensadas para Euge, bueno, las vamos a dividir entre Maite y yo, pero bueno, y después vamos a también a explicar algunos ejemplos más adelante, así que no es todo por hoy. Y queríamos empezar con esta imagen, probablemente conocida por todos, que es La América Invertida, de Joaquín Torres García, bueno, un poco para hablar de los puntos de vista, ¿no? De que un mapa, una cartografía, se puede crear desde muchos puntos de vista, y bueno, este es como un hito dentro de lo que es la representación del sur, y la representación del hemisferio, ¿no? Sur, respecto a cómo se venía representando tradicionalmente, y que bueno, impactó muchísimo. Queríamos empezar con algunas definiciones, obviamente que de mapa y de cartografía hay muchísimas definiciones, pero bueno, elegimos estas dos que nos parecían operativas para bueno, el trabajo que hacemos como diseñadores, y bueno, la primera es la de Brian Harley, geógrafo, cartógrafo, historiador de mapas, que dice que los mapas son representaciones gráficas que facilitan la comprensión espacial de cosas, conceptos, estados, procesos o sucesos del mundo humano. Y otra de Isabel Meireles, que es diseñadora de información, profesora, que dice que se encuentra el término mapa, así como la acción de mapear, en diversos campos de conocimiento, y todos comparten la idea de ser un diagrama o colección de información que muestra distribución espacial en algo o la posición relativa de sus componentes. Nos parecía que estaba bueno señalar acá la acción de mapear, porque es algo que hacemos frecuentemente, a veces sin darnos cuenta, y bueno, parte de lo que es la cartografía, además de ser ¿no? la ciencia que estudia y diseña y construye mapas, también es una actividad y una metodología también para desarrollar y estudiar en diversos campos del conocimiento. En ese sentido queríamos traer algunos conceptos que probablemente los tengan frescos o no, no sé, o refrescarles algunos de estos conceptos que los deben haber visto en estas materias, en estética y diseño, en representaciones o en problemas de diseño, para ampliar un poco la idea de la cartografía o de la acción de cartografiar. Estas ideas vienen un poco de Deleuze y Guattari, ¿no? Postestructuralistas, que cuestionan las herramientas del conocimiento de la modernidad y de la ciencia, y de la ciencia más objetiva, y plantean este esquema, ¿no? Que es el rizoma, que es esta raicilla, ¿no? Que tiene esta imagen, pero que no es la única manera que tiene de representarse, y dentro de los principios que tiene el rizoma, que son muchos, el quinto y el sexto habla de la cartografía y de calcomanía, y que este rizoma no corresponde a ningún modelo estructural o generativo, es ajena a toda idea de eje genético, como también de estructura profunda. Un poco traemos esto también para complementar lo que estuvimos viendo de la esquemática de Costa y de la idea del esquema, que es una herramienta que nos ayuda a organizar la información, que tiene, como veíamos, ¿no? Un centro en conceptos abstractos, y después se va como ramificando para afuera, pero la idea del rizoma en realidad es que hay multiplicidad de centros, no es que todo parte de una cosa sino que en realidad las conexiones pueden ser múltiples, y se van como las raíces, ¿no? Como para pensarlo así rápido. En ese sentido, la cartografía, como decíamos, como herramienta de conocimiento crítico, destacamos estos tres aspectos, y bueno, lo acompañamos de un mapa también que nos parecía que tenía que ver, que bueno, que antes de representar un mundo ya dado, supone la identificación de nuevos componentes, la creación de nuevas relaciones y territorios. La idea de cartografiar, de hacer una cartografía, es encontrar nuevas relaciones.
Y bueno, como decíamos, hacer un mapa es una acción más que simplemente una representación. O sea, podemos hacer una representación de un territorio, del mundo, de un barrio, de un país, y lo podemos dibujar, pero además de eso, el mapa puede, ¿no? Y lo que vamos a ver y a través del mapa infográfico, es accionar sobre esa representación y brindar más información, más representación. Esto es bastante obvio, pero bueno, los mapas no son objetivos, y podríamos decir que no son exactamente iguales a la realidad, son una forma de producir una nueva realidad. Estos son conceptos tomados, como decíamos, de estética y diseño en base a Deleuze y Guattari. Y bueno, para traer un ejemplo histórico de estos procedimientos, nos parecía que estaba bueno recordar a la psicogeografía de Guy Debord, bueno, y a la deriva como también una estrategia para cartografiar, ir recopilando datos, y sobre todo en la ciudad, ¿no? Por eso, como estamos trabajando en la ciudad de Montevideo y en base a documentación y a investigaciones que tienen como foco y centro el territorio de la ciudad, me parecía que este ejemplo también es- podría estar bueno también para pensar qué formas tenemos para acercarnos a ese territorio, ¿no? Eh, Guy Debord fue un autor que eh, se desarrolló digamos, en el grupo de los situacionistas en Francia, y bueno, lo que hacían eran salir por las calles de París, hacer derivas. Y de esas derivas tomaban distintos registros, y de esos registros después elaboraban cartografías, mapas, diseños. Bueno, es un poco también una línea difusa entre lo que era el arte y el diseño, ¿no? Y tiene un libro, perdón Pablo que te corte, que se llama La Sociedad del Espectáculo, Sí, claro, claro. que son como unas observaciones que ha hecho del cambio social hacia el mundo de consumo y cómo la gente empieza a cambiar, está muy bueno. Sí, sí, tal cual. La idea era retomar algunos de esos conceptos, y recordarlo, ¿no? Y esto de la psicogeografía, y lo que trae también es como el tema de la información, ¿no? Cualitativa, cuantitativa, y el componente subjetivo, ¿no? Que es lo que en realidad es significativo mostrar en un mapa, y bueno, y quién lo hace también, implica, ¿no? Se ve implicado ahí en ese mapa. Creo que es un poco mucho de lo que traía ese movimiento. Y bueno, un ejemplo contemporáneo que nos parecía también interesante, que encontramos por ahí buscando información, son estos mapas y cartografías, infografías, o bueno, no sé, piezas, que son el amanzanamiento de distintas ciudades, y después la organización de esas manzanas en distintos, ¿no? Como por altura, a nivel formal, ¿no? Morfológico. Y bueno, estos son algunos ejemplos de Armelle Caron, que es una artista diseñadora francesa que agarró distintas ciudades, y las reorganizó a partir de sus manzanas, ¿no? Esto es como un cruce también entre lo que es, ¿no? Cartografía y diseño de información, ¿no? ¿Qué hacemos con esas formas, ¿no? Nos hacía acordar un poco del trabajo que ha hecho un grupo en diseño de señalización también con los mapas topográficos en Paso de la Arena, y que habían tomado eso como de una fuente de la morfología para después hacer algo. Y bueno, como mostrar también la información a escala 1:1, ¿no? También es un ejemplo de eso. Que acá no hay, la representación es simplemente, digamos, que el contorno de la manzana, y eso se muestra tal cual, según una orden elegida. Pablo, y si me permitís, Sí, dale, dale. solo como un comentario que me parece, también porque en nuestra relación también en un momento se dio una conversación similar, eh, cuán fácil o difícil sería encontrar la manzana donde uno vive en una
por un tipo de organización y cuánto más difícil o menos en el otro. La manzana es la misma, ¿no? La Sí. manzana está en los dos. Ujú. ¿Cómo podemos llegar a detectarla en uno y cómo podemos llegar a detectarla en la otra? En función de esto de, bueno, qué tiene, o sea, cuál es el criterio que tiene alrededor, desde dónde me paro para buscar esa información. Una, una idea de lo que es un poco también trayendo el dato, ¿no? La manzana Claro. en este caso sería el dato, El dato, la unidad mínima, la unidad mínima. que en realidad, ahora después vamos a ver, pero en muchos de los mapas y los sistemas de información geográfico, esta delimitación que es política de una manzana y después de un barrio, un país, etcétera, es una unidad que se mide por área, bueno, y es lo que se puede también, a lo que se le puede sumar datos por encima, ¿no? Entonces cuando vemos los mapas pintados, los estados por colores, utilizan ese sistema, ¿no? Sí. Y todo es, bueno, esto es un juego, ¿no? Es como, nada, es como que uno se podría después imprimir esto y colgarlo como una obra, ¿no? Yo, verdad. Bueno. em, Bien, bueno, trajimos una línea de tiempo muy sintética, con algunos ejemplos, básicamente porque nos interesaba como mostrar un pantallazo y hacer una breve introducción histórica, como para entender a la cartografía como una herramienta histórica que se utilizó y obviamente se sigue utilizando para diversidad de fines y en diversidad de soportes y formatos. Bueno, básicamente se utilizaron históricamente para ilustrar relatos históricos, religiosos, contar sobre guerras, sobre migraciones, movimientos. Muchos proponen intereses, o sea, responden a intereses de expansión territorial o delimitan tierras que se conquistaron o muestran el mundo conocido. También se utilizan, por ejemplo, para mostrar eventos de la naturaleza, para mostrar características geográficas o urbanísticas, y para registrar actividades humanas, como pueden ser intereses culturales, intereses militares, comerciales o políticos, entre otras cosas, ¿verdad? Hoy también se mapean objetos abstractos, como pueden ser flujos de información de redes sociales, solo por poner un ejemplo. Y, y hay artistas, bueno, como hoy contaba Poli, se llegan a registrar también hasta sensaciones o emociones o hacer otros tipos de mapeos. Eh, pero vamos a ver algunos ejemplos, y bueno, la idea de esto era primero hacer como un pantallazo, y bueno, y pasar a ver ejemplos más puntuales y poder analizarlos. Poli, si querés pasar. Bien. Este mapa en realidad es de un geógrafo, ahí tenemos los datos. Al-Idrisi publicó, es un geógrafo que publicó un libro llamado Libro de Viajes Agradables a Tierras Distantes, en ese año, en 1154. Y en ese libro en realidad publica 70 mapas, y este mapamundi, o sea, eran mapas regionales, y este mapamundi, que lo que hace es situar al sur al norte, un poco como veíamos en la portada también. O sea, el sur arriba en realidad quise decir, no al norte, el sur hacia arriba, y el mundo conocido que lo rodea como por agua. Bueno, en realidad en esa publicación lo que hace es hacer estos mapas y también contar como desde su experiencia las condiciones físicas, políticas, culturales de viajes que hizo él. Y bueno, acá hay como una representación que nos lleva como a otro tiempo, pero que es interesante cómo se repite, y se van a repetir muchos recursos, ahora vamos a seguir viendo, que se dan históricamente y se siguen usando.
Bien, trajimos también este plano que nos parece muy interesante para analizar, que en realidad lo interesante, bueno, se plantea como la superficie terrestre de una forma que no es muy común, que es sobre estos lados de un icosaedro, y lo que nos permite es entender algunas relaciones que de otra forma no vemos. Entonces, por ejemplo, vemos cómo las masas terrestres se conectan o son muy cercanas, y cuando en un mapa rectangular o en un plano representado en un rectángulo no lo vemos así. Y lo interesante es que estas proporciones son más precisas que las de un plano rectangular normal. Y bueno, otro detalle es que no hay una orientación correcta de este mapa y tampoco tiene un centro definido. Si querés pasar. Bien, este es un mapa de Minard. Minard es el mismo que hizo, no sé si recuerdan el ejemplo que trajo Emil de la pérdida de hombres, el recorrido que hace, que es como muy infográfico. La marcha napoleónica. Exacto, ese mismo. En este caso, el mapa muestra flujos de migraciones en el mundo en 1858. Ahora, capaz que podemos pasar al siguiente, que es como esta versión que es vectorizada del mismo mapa. Y bueno, en este caso se muestran los orígenes de esas migraciones, que se distinguen por colores. Se muestran los destinos y la cantidad de personas que migran, que se ven claramente según el ancho de ese trazo. Y también está reforzado por el número, no sé si se ve bien ahí, sobre el flujo se acompaña con el número. Bueno, en este mapa en realidad vemos la inmigración desde varios países, por ejemplo, de Francia a Inglaterra, de Francia a Inglaterra hacia América, por ejemplo, de África, que probablemente representen la migración de esclavos hacia otras tierras, y por ejemplo, de Portugal a Brasil. También, comentar que es un mapa de migraciones de un año. Entonces, si quisiéramos tener más información de una época, tendríamos que multiplicar estos datos para entender los movimientos. Pasa nomás. Bien, este ejemplo es de 1885. Es muy interesante porque vemos un mapa es como un inventario de los vicios que supuestamente los chinos habían introducido en San Francisco en esta época, y la resolución gráfica que vemos acá, es muy similar a unos mapas que eran de la época de seguros contra incendios, pero que en este caso, en lugar de mostrar los materiales, por ejemplo, con los que estaban construidas las casas o los edificios, bueno, se marcan algunas actividades comerciales, como pueden ser las casas de juego, y se distinguen según el color. Pero bueno, lo interesante en realidad también está en que lo que más refleja este mapa es un sentimiento antichino de esa época. Si querés pasamos. Bueno, este mapa es de 1938, creo que se nota que es dibujado por un niño en un cuaderno escolar, y es también un mapa de flujos que nos muestra el recorrido que hace una familia judía huyendo del Holocausto, y muestra el viaje que esta familia hace, pero también en realidad podríamos decir que muestra o que representa el viaje de muchas familias
en aquella época. Si vemos arriba, hay como unos dibujos que representan a los trenes que llevaban, o similares a los que llevaban a judíos a los campos de concentración. Y lo traemos porque nos parece que es interesante pensar cómo desde muy chicos y chicas entendemos las lógicas de la representación en los mapas, ¿no? De las convenciones cartográficas. Nada, nos parecía interesante traerlo, sí. No, disculpa, May, no, para complementar que también nos parecía que estaba bueno que siempre a partir de un mapa se cuenta una historia o se cuenta algo, ¿no? Entonces también creo que acá está súper claro eso, ¿no? Como hay una historia, hay un recorrido, y hay distintas estrategias de representación a distinta escala, ¿no? O sea, cómo está la casa, cómo salieron en el tren, cómo pasaron por el barco, cómo llegaron a través de los continentes hasta llegar. Y es como que las herramientas son las mismas del mapa de Minar que veíamos arriba, y aún suma otras. Entonces, eso. Bien, bueno, en este ejemplo también se relaciona digamos, como muchos mapas nos muestran como muy claramente un tema de relaciones de poder. En este caso, bueno, en realidad en gran parte de la historia lo que pasó fue que la cartografía estuvo como en manos de personas poderosas o personas ricas, y bueno, muchos mapas representan esos intereses, los intereses de estas personas. Este que traemos acá es un mapa de un geógrafo estadounidense que con su conocimiento intentó mostrar cosas que no se mostraban o que no era tan común, y bueno, y contó historias de barrios de Estados Unidos que no se habían puesto sobre un mapa, y creemos que tiene mucho que ver también con el ejercicio que van a tener que hacer. Entonces nos parecía como un buen ejemplo. En este caso muestran lugares donde los ricos atropellan niños negros, y se basan en estadísticas reales, y en general todos sus mapas suelen tratar problemas sociales. Bien, este mapa representa daños posteriores al huracán Katrina, que tuvo lugar en 2005. Y bueno, lo que pasó fue que Nueva Orleans estaba rodeada de diques y muros de contención que una vez que pasó el huracán se dañaron, y eso hizo que la ciudad, o gran parte de la ciudad, se inundara. Y bueno, en realidad lo que empezamos a traer acá también son esos recursos muy conocidos, o sea, muy fáciles de entender a simple vista, y cómo sirven para entender desde varios lugares, ¿no? Esto, por ejemplo, lo mandó a hacer el gobierno, y bueno, en realidad es muy sencillo, y muestra algo muy complejo de mostrar de otra forma, que no fuera mapeado, digamos. Bien, este es muy interesante también. Este es un ejemplo que también evidencia cómo la forma de representar ciertos datos afecta al mensaje que estamos queriendo comunicar. En este caso es un trabajo de mapeo de razas y etnias en Chicago. Y bueno, tenemos dos mapas, ¿no? El principal, que es el más grande, que utiliza densidad de puntos para comunicar algo. Cada punto, si no me equivoco, representa, a ver, algo así como, ya les digo, disculpen. 25 personas, ¿puede ser?
Sí, gracias. Entonces, perdón, me retranqué. La densidad de puntos en realidad indica dónde viven las personas según su etnia. Y el mapa chico, que está abajo a la izquierda, indica el grupo étnico predominante según el barrio. La delimitación en negro de las líneas indica los barrios. Entonces, en el plano grande vemos una información mostrada de una forma, y en el mismo plano abajo a la izquierda la vemos que nos cuenta otra cosa. Nos cuenta la etnia predominante. Entonces, podemos decir que la segregación se evidencia en los dos mapas, y sin embargo nos cuentan cosas distintas. El mapa coroplético, que es el que divide por barrios, es un recurso que ahora vamos a ver más adelante, esconde las mezclas, o no evidencia las mezclas que se dan y que vemos claramente en el mapa grande. Y bueno, y transmite como una cierta sensación de uniformidad, pero en realidad no es que sea así, no es que todo el barrio sea de una etnia, sino que bueno, no se ven las mezclas. Creíamos que era como un ejemplo muy claro de cómo el recurso que usemos va a afectar directamente a lo que estamos contando. Creo que... Perdón, May, antes Sí. que cambie. Está muy interesante porque es algo que se menciona en los archivos de segregación. La clave del estudio de la segregación, o sea, para el estudio de la segregación, el análisis de manera multiescalar. O sea, no se puede trabajar en cartografía para identificar segregación en una única escala. Ellos en la investigación plantean una escala por manzanas, por segmentos, por un montón de variables, pero como que hacen énfasis en la necesidad de trabajar a diferentes escalas por esto mismo, porque a mayor escala aparecen un montón de variables que cuando uno achica la escala se empiezan a ver como más tendencias y no permite identificar como grandes variaciones, o en este caso que se ve completamente otro panorama. Gracias. ¿Qué ejemplo pertinente para segregación, ¿no? Sí, creemos que además es muy claro ver los dos mapas, ¿no? Cómo están juntos y cómo funcionan tan distinto, ¿no? Cómo podemos ver claramente, bueno, qué recurso voy a usar dependiendo de lo que voy a querer contar, ¿no? Porque no es lo mismo segmentar, como dice Tongas, por barrio, que segmentar de esta otra forma. Sí, porque además incluso, o sea, podemos notar como en lo que sería un mismo barrio, que viene uno acá casi en el centro, que tiene ese o el de abajo, que tiene mitad naranja y azul, que cuando lo vemos en el pequeño quedó naranja, ¿no? Sin embargo, o sea, tenemos magenta, naranja y y cian en lo que sería el mismo barrio, pero aún así igual perfectamente recortable, ¿no? O sea, dentro de un mismo barrio dices, bueno, yo cruzo de acá para allá y ya es otra cosa. O sea, es como súper Sí, también interesante, como tal vez a esto faltaría como hacerle un zoom más, ¿no? A esos lugares particulares para ver exactamente lo que decía Tonga, ¿no? Tener las tres, las cuatro lecturas. Sí, Exactamente, porque, totalmente. sí, una cosita más, que acá en este caso en los dos mapas se está visualizando como algo diferente, pero incluso si se visualizara lo mismo en dos escalas, los resultados son diferentes. O sea, el mensaje, lo que la persona termina recibiendo del análisis es diferente. Entonces, no solamente el hecho de que en este caso está además, porque encima no importa, no quiero robar tiempo, pero la importancia de por lo menos contemplar el análisis multiescalar en las mismas variables. Sí, y después, o sea, esto mismo cruzado, por ejemplo, a lo largo de la historia y ver los flujos, ¿no? de exclusión o de simplificación que también se pueden llegar a dar, nada, es como ponerle, por un lado, una complejidad, pero para también entender, no podemos
analizar el hoy si no sabemos qué pasó ayer, ¿no? Como un poco esa necesidad. Y ya que, perdón, perdonen, pero me parece muy pertinente para explicar algunos conceptos que capaz que en la bibliografía de segregación están complejos. Que hay una parte que ellos trabajan las 5 dimensiones de la segregación residencial, y en este caso está como muy claro cómo se identifican zonas, pero en ningún momento hay como, si hiciéramos zoom, tampoco encontraríamos como puntos de dos personas, o sea, como que responde a una de esas a las 5 dimensiones, que las personas tendemos a agruparnos en base a determinadas características. Entonces se ve claramente cómo se van formando grupos homogéneos que no respetan un límite físico, sino que el límite empieza a ser otro, que es ese mismo que se plantea en las dimensiones. Que nada, está medio complejo de entender en la bibliografía, que me parecía que estaba bueno que lo pudieran como empezar a visualizar. Sí, está bueno que traigas lo de la segregación residencial, que se lo preguntamos en la presentación, si lo tenían en cuenta, y sí, está. Y que también hay más, hay trabajos, ¿no? Obviamente dentro de lo que es la facultad y el IETU sobre el tema de la segregación residencial, que dependiendo de dónde se estén enfocando para hacer el trabajo, van a tener que tenerlo en cuenta, sobre todo la estación de vivienda, ¿no? ¿Seguimos o querían decir algo más delante? ¿No? Sigan. Todo bien. Es dialogado, cuanto más dialogado mejor, ¿no? Dicen. Mejor, sí, totalmente. Bien, trajimos un par de ejemplos de iconoclastistas, que es como una web que está bueno que la tengan en cuenta. Es un colectivo, pero está bueno que puedan entrar en la web y bichar un poco lo que hacen. Tienen un manual también de mapeo colectivo, que es muy interesante, porque hacen como mapeos en lugares que nada, la verdad que es muy interesante ver cómo lo trabajan y además cuentan cómo lo van haciendo y cuáles son los resultados. Este mapa está desde 2019 y nos muestra el trabajo de mujeres rurales y campesinas que producen el 70% de los alimentos que consumimos. Y de estas mujeres solo el 13% tiene la propiedad de la tierra que trabaja. Bueno, también podemos ver cómo el sur está hacia arriba y bueno, cómo se usa como reivindicación política en este caso. Bueno, es un homenaje a estas mujeres, y nos muestra y nos cuenta sobre el contexto, ¿no? Sobre cómo trabajan y cómo tienen ciertas amenazas y bueno, y en cada, digamos, categorizan algunos conflictos o algunas de estas amenazas en esos iconos que se ven, que se distinguen fácilmente por color, y cruzan bastante información en un mismo lugar. No sé, no quiero como entrar mucho en detalle, pero está bueno también que puedan entrar en la web y verlos con más detenimiento, porque nos cuentan una historia también, como que van acompañando este relato desde varios lados, y está muy interesante. Sí, acompañar un poco lo que dice Maite, o sea, iconoclastistas deben conocer, tienen un manual de mapeo colectivo que lo pueden descargar de su web, y hay un montón de ejemplos que pueden ver con detenimiento. Seleccionamos estos dos, un poco para mostrar algunas de estas herramientas que utilizan. En este caso, es un mapa sobre, como ahí ven, sobre problemáticas socioambientales y alternativas
populares, donde se muestran de manera conjunta problemáticas socioambientales de la provincia de Misiones. El mapa que está ahí es la provincia de Misiones en Argentina. Y bueno, lo que se busca mostrar acá es cuáles son esas redes de proyectos de agricultura familiar y agroecológica, como en una propuesta de disputa a la lógica del modelo extractivista, ¿no? Y bueno, este es el resultado de más de 50 participantes que luchan por la defensa de sus territorios y reflexionan sobre las consecuencias del modelo extractivista, ¿no? Y visibilizan una amplísima red de resistencia, ¿no? O sea que hicimos un zoom un poquito para ver, evidentemente iconoclasistas tienen una postura muy clara, y bueno, todas sus mapas tienen buscan visibilizar cosas que no están visibilizadas por los canales mayoritarios, ¿no? De los medios masivos. Entonces, bueno, los iconos en este caso de colores son las propuestas alternativas, y los iconos en blanco y negro son los problemas, ¿no? Las problemáticas, los transgénicos, el extractivismo, las privatizaciones, bueno. Y bueno, mediante la superposición ahí se ve donde quizás hay más propuestas alternativas y donde hay menos. Y bueno, y cómo se superponen distintos recursos también en el mapa, el rayado, ¿no? Significa una cosa, que ahí están, ¿no? Como creo que ahí teníamos, habíamos hecho zoom de las referencias, y los iconos otra, y en el mismo como en los mapas. El rayado ahí dice, Tachikov, es fuerte forestación. Como quizás lo que a golpe de vista salta más. Y no, también recalcar el trabajo con las referencias, ¿no? En un mapa, y en un mapa sobre todo infográfico, el trabajo con las referencias es algo que está bueno que lo tengan en cuenta y lo trabajen hacia el detalle, porque es como súper importante para poder leer, o como veíamos en el caso anterior, el mapa dentro del mapa, o el infograma que explica el mapa general, o sea, todas las cosas que vendrían a ser como los paratextos del texto central, ¿no? Los paramapas, algo así. Son súper importantes para tener en cuenta. Bien, volvemos a traer a Meireles, a Isabel Meireles, que es autora sobre diseño e información, porque ella describe en el libro 6 métodos gráficos usados para mapas temáticos, en donde allí se pueden representar tanto información cualitativa como cuantitativa en los mapas. Nosotros hicimos esta traducción de cómo los define, pero bueno, los pueden encontrar como en inglés. Hay algunos ahí, el de distribución de puntos es el que veíamos recién en el mapa de los barrios, no me acuerdo de qué ciudad era, pero después el de símbolos graduados, pusimos ahí la traducción porque nos parecía que era un poco difícil traducirlo, pero ahora lo vamos a ver. Isométricos serían los de curvas de nivel, o sea, los topográficos los describen de distintas alturas dentro de un mapa. De flujos y redes es el de Minard, o el del Niño también. El coroplético, que es el que describe Maya ahora, es digamos, el de las delimitaciones políticas, el que veíamos también al principio, tanto de barrios como de países. Y el cartograma de área y distancia, ahora lo vamos a ver, que es el último. Estos esquemas que los tomamos para poder explicar cada uno de estos sistemas gráficos, los tomamos de una web que es un catálogo de visualización de información que van a dar los links al final. La idea del mapa de distribución de puntos es como lo que ven acá, ¿no? Es como representar a través de puntos o figuras distintas, con distintos concentraciones dentro del mapa para representar cantidades. Puede representar cantidades como puede representar otras cosas, pero bueno, como veíamos mediante la acumulación
de más y de menos se visualizan distintos datos. Distinto a ¿no? Que es el de símbolos graduados, que es en realidad estas formas que aparecen, que en este caso pues, es un círculo, tiene que estar, o sea, su tamaño tiene que estar en proporción al valor que representa. No sé si quieren decir algo más respecto de esto. Es importante, sí, creo, comentar y dejar claro que es el área. El área del círculo es la que se compara. No el diámetro y ni el radio. En relación a ese territorio, ¿no? En este caso hay distintas provincias allí de Australia que tienen distintos valores. Entonces, ese valor tiene que corresponder como por regla de 3 al área, de esa forma que elijamos para representar. Este caso, encontramos este ejemplo que nos pareció uno de los quizás más ilustrativos. O sea, puede ser un mapa de curvas de nivel, pero también, según la categoría que hace Meireles, un mapa isométrico representa no solo niveles en cuanto a altura de la Tierra, sino puede ser, en este caso, como los grados de insolación que recibe un territorio. En este caso, España, ¿no? El número de horas del sol en enero. ¿Se entiende esto más o menos? Es como, no, o sea, se parece a que podría ser niveles, pero se puede poner en esa misma forma, esquema de representar información dentro de un mapa, otro tipo de información. O sea, eso es posible. Lo veíamos, por ejemplo, cuando estudiábamos años atrás las inundaciones urbanas, ¿no? Los distintos TR, que son los niveles, ¿no? A los cuales crecen los ríos, ¿no? En los años, o digamos, qué chances hay de que, cuántas veces hay de que el agua llegue hasta determinado nivel, o hasta que llegue hasta determinado otro nivel. Entonces, en función de esa evidencia en el mapa, uno puede saber cuántas veces se te va a inundar tu casa, ¿no? En función de dónde esté en relación al río, que no significa que esté sobre la orilla del río, no, el río crece, ¿no? Según las lluvias, según las inundaciones que hay en otras partes del territorio, según las cuencas, ¿no? El agua viene de las cuencas de toda Latinoamérica en nuestro territorio. No es solo que llueve acá y entonces se me inunda acá. Si llovió más arriba, todo eso evidentemente va a llegar. Y eso es información que a veces es, eh, eh, dependiendo de los intereses, ¿sí? Los intereses del valor de la tierra, los intereses inmobiliarios, es información que a veces se da y es información que a veces no se da, ¿no? Porque puede afectar la posibilidad de que un terreno se venda o no se venda si es dependiendo del fin que tenga. Entonces, ahí también, ¿no? Hoy justo que se hablaba de vivienda y de la segregación, también hay también todo un tema que tiene que ver con los flujos de agua y los ríos, ¿no? Y cómo eso puede afectar o no las personas que viven a las orillas o en los territorios que son inundables. Sí, sí, tal cual. También hay los mapas de los vientos, también están, digo, bueno, pueden ver, isométricos, isopléticos, también es como una traducción ahí, pueden buscar por esas terminologías. Bueno, los de flujos y redes ya los estábamos viendo con Minar, pero son muy comunes, ¿no? Actualmente, porque una cosa es los flujos, ¿no? Lo que veíamos, ¿no? Las migraciones, y otra cosa es las redes, o sea, los mapas que conectan básicamente un punto con otro, ¿no? Como que están los de los vuelos, por ejemplo, que hay uno, que yo no sé al final si lo incluimos o no, sé que no, que es uno de redes, porque indica, bueno, ¿no? qué vuelos van de un lugar al otro, y a la vez, mediante la superposición de esa cantidad de vuelos, se termina siendo como un flujo, ¿no? O sea, donde en realidad los habrán visto.
Y este, bueno, es el coroplético, que es el de la descripción del área, y bueno, mediante código de color se indican distintos valores en función a esa referencia, ¿no? Pero acá se respeta como un área específica delimitada políticamente. Este es el cartograma, quería llegar a, como para explicarlo mirándolo, que es el que en realidad se respeta como las distancias que habría en un mapa, en este caso, ¿no? El mapa del mundo, pero se representan esos espacios con otras formas, y bueno, el área tiene que ver con distintas cantidades. Nos acordábamos también, digamos, el ejemplo, Emil, que vos traías de Rosling, ¿no? Esa que es en algún punto un cartograma, pero a la vez se le superponen otras ejes de información que lo hace más complejo aún, pero tiene como la base también de un cartograma que se va como modificando. Pueden entrar y verlo, son las medallas olímpicas, que en realidad también es interactivo, ese eje por arriba cronológico va modificando los tamaños de los países en función de la cantidad de medallas olímpicas que obtuvieron en los distintos Juegos Olímpicos. Bien. En esta parte, ya llegando al final, queríamos concentrarnos, porque bueno, lo que van a tener que hacer en la exploración es diseñar mapas, ¿no? O sea, por eso estamos mostrando todas estas herramientas y ejemplos y cuestiones. Entonces, cosas a tener en cuenta que nos parecían como, bueno, fundamentales, y que en la bibliografía también Meireles lo señala, es que para el diseño de mapas, la visualización de información por medio de mapas requiere tomar decisiones en 3 áreas básicas, ¿no? Que son la proyección, el mundo, como saben, se puede representar de muchas maneras, o sea, el mapa del mundo, y hay distintas proyecciones. La que tenemos más en la cabeza, o la que hemos visto más, es la de Mercator, que me la traía en la presentación, pero que en realidad hace que las áreas, ¿no? de los pueblos se deformen mucho, entonces hay muchas distintas formas de proyección. Entonces, bueno, tener en cuenta cuál de ellas están eligiendo, o sea, cuando elijan el contorno de una ciudad, de un barrio, lo que sea, tengan en cuenta bien qué tipo de proyección están usando, la escala fundamental, o sea, a cuánto están reduciendo el 1 a 1 a 1,50, 1 a 100, 1 a 1000, 1 lo que sea, y la simbolización, que es donde quizás nos toca más bueno, a todos nos toca en esta parte, pero en cuanto a cómo vamos a sobreimprimir información por encima de los mapas, tener en cuenta en la parte de simbolización, el punto de la línea del plano, que son, ¿no? Ahí, según Bertin, como las 3 dimensiones básicas, digamos, del lenguaje gráfico, ¿no? El punto, como veíamos en el mapa, hecho a partir de puntos, no tiene una dimensión en sí misma, sino que da la idea de posición. ¿No? Como usted está aquí, lo indico generalmente con un punto. La línea es de una dimensión, y generalmente da la idea de una longitud y hacia una dirección, y el plano tiene dos dimensiones, y generalmente se usa para dar una idea de espacio y escala. Quería mostrar este esquema de Bertin, de ese libro, también para, no sé, una guía para entender cómo podemos cruzar, en realidad, el punto, la línea y el plano, el área, y cómo eso puede dar distintas expresiones para utilizar por sobre los mapas en la simbolización, ¿no? Y ahí ven, ¿no? Como, bueno, el punto, el tamaño del punto, el punto se puede transformar en un área, y después, bueno, son distintos recursos que pueden ir utilizando para crear referencias
como quieran, ¿no? Digo, esto tiene mucho que ver con el tema de la sintaxis y lenguajes visuales, ¿no? Que también lo han trabajado. De hecho, este libro se llama La semiología de las gráficas, ¿no? Bueno, y llegando al fin, esto lo debatimos hasta el final, siendo honestos, si terminamos solo con esta imagen, pero bueno, lo que hicimos fue como dar vuelta el mapa tipográfico de Paula Scher, es una diseñadora que la deben conocer, un poco para hacer este juego bueno, empezar y terminar con las perspectivas, ¿no? O sea, cualquier representación que hagamos de lo que sea va a tener siempre una perspectiva, y bueno, y también las cosas que ya existen como estas también las podemos ver desde otra manera. No sé, Mai, veo quien sea, Emil, si quieren comentar algo más. Pero por ahí estaríamos. Bueno, vamos a dejar estos enlaces de interés, bueno, de lo que estuvimos comentando. Nightingale, bueno, justo que es una web sobre visualización de información en honor a Florence Nightingale, claramente. Acá están los catálogos, donde sacamos algunos de los ejemplos. Esto es un proyecto de la FADU de la UBA sobre visualización de información, que tiene muchos elementos, muchos recursos tan buenos. En la web van a encontrar infinidad de cosas. Estos son algunas vías de entrada nomás. Bibliografía, y eso es todo por hoy, por esta presentación. Muy bien.